Y Santo Tomás tiene una frase muy conocida que conviene recordar, que dice que la verdad, la diga quien la diga, si es verdad, viene del Espíritu Santo, viene de Dios. Y Jesús le va a decir al otro Tomás, al apóstol, cuando esté en ese discurso de despedida en el Evangelio según San Juan, luego de la última cena, y se está despidiendo y les dice, bueno, ustedes ya, me voy, pero ustedes ya conocen el camino. Y el Tomás le va a decir, pero si no sabemos a dónde vas a ir, ¿cómo sabemos el camino? Y Jesús le va a decir esa frase tan memorable, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y cuando Tomás nos dice que la verdad viene del Espíritu Santo, nos está diciendo algo muy importante. Porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, que nos explicará la verdad completa, es el amor de Dios, el amor del Padre y del Hijo que se derrama en nuestros corazones. Es decir, amor, verdad, belleza, diríamos, bien, y Dios, en Dios todo se identifica cuando estas cualidades tienen valor infinito. Y entonces podríamos afirmar que esta barbaridad que observamos cuando se plantean estos temas es consecuencia justamente que nos hemos oscurecido en nuestra fe y en nuestra razón. El Evangelio de hoy día también nos muestra en el capítulo 4 de San Marcos, pero es que nadie dice tiene una lámpara encendida y la coloca debajo del celemín. Es decir, la luz no se pone para ser escondida, sino para justamente iluminar. Y esta semana, nosotros hemos empezado la semana con esa fuerte llamada que el Señor en el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, nos dice que luego de que apresaron a Juan Bautista, Jesús va a Galilea y dice, el tiempo se ha cumplido, conviértanse y crean en el Evangelio. Y empieza a llamar a los primeros apóstoles. Es decir, la llamada del Señor, el 25, el lunes, hemos celebrado la conversión de San Pablo, el 26 a Timoteo y a Tito, discípulos de San Pablo. Es decir, esta semana está marcada por la llamada a la conversión. Y la llamada a la conversión, la metanoia, en griego este término, conversión, significa cambiar de mentalidad. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos contaminados, la humanidad entera, por una mentalidad que es contra la verdad, que es contra la vida, que es contra Jesucristo. Y por esa razón es que vemos estas manifestaciones abominables de personas que uno diría son gente instruida, muchos de ellos, profesionales, a veces en su campo técnico destacados, pero que están profundamente en tinieblas. Y esto se fue fraguando a lo largo de los últimos siglos, pero en el siglo pasado, en el siglo XX, hay dos hitos que yo quisiera que tengamos presentes, para que nos demos cuenta cómo esto se ha ido desplegando. Y lo primero es recordar cómo es que se introduce el aborto como ley positiva
en las sociedades contemporáneas. Eso era propio, no el aborto, pero el desprecio por la vida de las sociedades paganas. El ser humano no tenía dignidad, es decir, no tenía valor en sí mismo y era utilizado como un medio de intercambio. No los seres humanos, las personas humanas tenían valor intrínseco, sino valían en función de su utilidad. Y entonces, así, en las sociedades paganas habían seres humanos que valían más y otros que valían menos. Por eso es que se aceptaba, entre comillas, naturalmente la esclavitud. Por eso es que se aceptaba incluso en la sociedad griega, espartana, el asesinato de los niños con algún defecto físico, que no eran actos, entre comillas, para la milicia, para la guerra, en esa mentalidad espartana. Pero claro, no se llegaba al aborto porque no había, entre comillas, una técnica, entre comillas, segura para matar a los niños en el útero materno sin dañar gravemente a las madres. Pero el desarrollo, diríamos, de las fuerzas productivas en términos marxistas, en sus componentes de las relaciones técnicas de producción, es decir, el desarrollo tecnológico, hizo que ya hacia el inicio del siglo XX ya era técnicamente disponible el asesinato de los niños en el útero materno. Pero eso todavía no era suficiente. Fue solo esto posible cuando se implantó una mentalidad atea. Y eso ocurrió por primera vez en la Unión Soviética, bajo el régimen ateo, marxista, que fue la primera sociedad contemporánea que legisla para asesinar a los inocentes. Cuando el mundo contempló esta circunstancia, causó conmoción y horror, y unánimemente se repudiaba esa decisión y se creía que era solo propio de los sistemas políticos totalitarios, sin libertad, ateos y en esa oscuridad profunda materialista que veía al ser humano como un objeto, pero que sin embargo y paradójicamente hablaba de libertad, pero una libertad cercenada, porque tenía una visión meramente materialista, inmanente, sin Dios. Paradójicamente, años después esto se fue introduciendo en los países nórdicos y se atribuía que esto era propio de los países donde el catolicismo no era la fe mayoritaria, porque bajo las directrices de, entre comillas, la reforma luterana, entonces las obras humanas eran algo sin valor, porque en esta distorsión de la carta a los romanos, Lutero afirmaba que la salvación era sola fe, lo cual por supuesto no es bíblico, habría que decirle a estas personas, porque no hay ningún pasaje de la Biblia ni de la carta a los romanos de donde toma esto Lutero que diga sola fe. Lo que dice la carta a los romanos es que nosotros somos salvados por la fe, pero no sola fe. Y tan es así que Santiago señala claramente en su carta que una fe sin obras es muerta. Es decir, una fe sin caridad es muerte. Es decir, una fe sin el amor de Dios, sin el Espíritu Santo, no es fe. Y bueno, esto que ocurrió en esos países luego progresivamente se fue extendiendo. Y actualmente ya es prácticamente una pandemia que compromete prácticamente al mundo entero y ha encontrado
en los organismos del sistema internacional, sus promotores más, diría, impersonales, y algunos políticos que desde organismos y ONGs transnacionales, como la conocida IPPF, que es fundada justamente en 1920, en el mismo año en el que se produce la legislación de aprobación del aborto en la Unión Soviética. A pocos años de las apariciones marianas en Fátima, donde nuestra Madre Santísima decía que si es que no se consagraba Rusia al Inmaculado, a su Inmaculado Corazón, esos errores iban a extender. De otro lado, la eutanasia también aparece en países privados de libertad y bajo regímenes totalitarios. En este caso, el país que primero aprobó la eutanasia fue Alemania en tiempos de Adolfo Hitler. Y el asesinato de estas personas, bajo el mismo argumento que ahora muchas personas esgrimen, los defensores de este asesinato, es para eliminar el dolor, el sufrimiento. Y esto se despliega al punto que termina, para ser breve en estos antecedentes, en la eliminación de todos los que no son considerados útiles: homosexuales, lesbianas, discapacitados, ancianos, enfermos y una serie de grupos étnicos, los judíos, entre otros. Y estas cosas que generaron una conmoción en el mundo y que se contemplaron en los juicios de Nuremberg y parecían que nunca se iban a repetir, incluidos los experimentos con seres humanos. Sin embargo, vemos que pocas décadas después, porque esto es en el orden de la década, fines de los 40, luego de la Segunda Guerra Mundial, pero ya hacia fines de los 50, inicios de los 60, ya se reclamaba el aborto y ya se abogaba por la eutanasia, y esto se ha ido extendiendo. Y entonces ya hemos hecho comentarios en esa vinculación cuando hablábamos de la revolución sexual, la llamada teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, los ideólogos de la revolución sexual, el feminismo de género, la ideología de género y toda esta situación que realmente, verdaderamente daña la mentalidad de millones de personas. Y entonces diríamos, han sembrado condiciones para que ahora, con más facilidad, algunas personas confundidas puedan creer que esto es algo, entre comillas, aceptable, por lo menos en algunas circunstancias. Así siempre tratan de promover.